Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Las hermanas Ana y Carmen Mayner Martín son los pilares del Gavarnie Ensemble, formación que fundaron hace unos años aquí en París, cuyo repertorio abarca desde la música barroca hasta la contemporánea. Pero en sus espectáculos introducen incluso la voz de una actriz, como en Todo menos venir para acabarse, que van a presentar el próximo mes de abril aquí en Francia. Vous militez dans un parti politique? Vous n'avez pas participé à la guerre? Qu'est-ce que vous pensez sur le président Negrin? Ah bon? Très bien. Ben, on n'a plus de place, madame. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de sus novedades discográficas, tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a Ana y a Carmen Martín. Muy buenas tardes a ambas. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Nada, bueno, gracias a ti, Jordi, por la invitación. Permitidme que explique que Carmen Mayner Martín ha realizado sus estudios de fagot en el Conservatorio de Aragón, en Zaragoza, imagino, sí, en la ciudad española de Zaragoza, y que eres licenciada asimismo en Historia del Arte y has realizado un máster de musicología aquí en la Sorbona, en París. Sí. Pero sé que te lo habrán preguntado miles de veces, ¿no? Pero ¿qué hizo que escogieras como instrumento el fagot? No corre por las calles, digamos. No corre por las calles. Pues esto fue fruto del azar, porque yo siempre había querido estudiar violín, era mi instrumento predilecto, y cuando me presenté al conservatorio hice probamos un poco todos los niños, todos los instrumentos, y el día que probé el fagot pues debí volver a casa contenta y mi madre dijo, pues a la niña le ha gustado el fagot. Pero yo seguía queriendo tocar el violín y mi madre se equivocó y me apuntó a fagot y durante 4 años no estaba nada contenta, pero al cabo del tiempo pues empecé a apasionarme por el instrumento, pero al principio no quería tocar el fagot. Es un instrumento imponente, ¿no? Para una niña. ¿Cuántos años tenías cuando empiezas? Yo tenía 11 años cuando empecé con el fagot y realmente pues era un instrumento, pues como dices tú, muy grande y yo que no me sentía a gusto. Yo decía, yo quiero un instrumento como más adaptado a mí, que yo lo veía el violín. Ahora no tocaría el violín por nada del mundo. ¿Pesa mucho el fagot, por cierto? No te sé decir exactamente. También es que se toca con un arnés, de manera que el peso del fagot no lo tienes en los brazos, lo tienes en la espalda y no, al final uno se acostumbra. Y además cuando uno empieza también hay que tener en cuenta que el instrumento está adaptado. Chiquitín. Ana Mayner Martín, por ejemplo, también estudió en el Conservatorio de Aragón, pero estudió flauta, ¿no? Algo mucho más fácil. Quizás era más vocacional tu elección. Sí, lo mío era absolutamente vocacional y también, bueno, debido a una chica mayor que yo, a la que vi tocar, me pareció que aquello era el sonido, la manera de coger el instrumento. Todo era para mí. Realmente era mi instrumento y siempre fue... Mis padres lo tenían muy claro. Sí. Además, el universo de la flauta es amplio, ¿no? Va desde el piccolo hasta la contrabajo. ¿Existe una flauta con trabajo? Existe una flauta con trabajo que hay que tocar de pie o sentado como se toca el contrabajo, porque es muy, muy voluminosa. Y bueno, hay que decir que se toca raras veces. No es un instrumento que se utilice en orquesta corriente, se usa en conjunto de flautas muchas veces. Pocos compositores han escrito para este instrumento. Para flauta baja sí, que es, digamos, un poquito menos grave que la contrabaja, pero la contrabaja se conoce poco y se toca poco también. Quizás la flauta es uno de los primeros instrumentos de la historia, ¿no? Sí, y además hay muchos tipos de flautas. Lo que hace reconocible a la familia de las flautas es el bisel, es un agujerito que divide el aire en dos. Bueno, en fin, no vamos a lo mejor a entrar en la cuestión técnica del instrumento, pero la familia de las flautas es muy grande y desde luego unos instrumentos más antiguos junto con la percusión. Por supuesto. Para los instrumentos de viento como los vuestros, las salidas profesionales son limitadas, quizás a ser músico de orquesta o también la música de cámara. Contanos, ¿cómo nació el Gavarnie Ensemble? Pues Gavarnie Ensemble yo creo que es algo que hemos tenido en mente desde siempre. O sea, cuando estábamos en el Conservatorio Superior ya nuestro sueño era tener un grupo de cámara más o menos estable. Y durante toda nuestra carrera tuvimos varias tentativas de formar este grupo que no se llamaba ni Gavarnie Ensemble en el proyecto. Entonces, digamos que la idea la teníamos, pero no acabábamos de materializarla, ¿no? Y realmente yo creo que tanto Ana como yo tenemos una experiencia bastante grande en orquestas, también pues como
como solistas con piano, en fin, pues un poco el recorrido que podría tener cualquier músico de la rama clásica. Pero sí que nos sentimos particularmente atraídas por el repertorio y la formación de cámara. Entonces, yo creo que el hecho de habernos lanzado en Gavarnie Ensemble como una formación estable vino dado también por estar ya bastante afincadas en París y luego también por el hecho de las facilidades, podríamos decir, o facilidades o más el camino más allanado para que un músico independiente pueda ganarse la vida en Francia, que no tenemos en España, por ejemplo. Los músicos freelance siempre van con tienen más problemas, o más problemas para buscar conciertos, ganarse la vida, etc. Ana, ¿por qué las flautistas en las orquestas son siempre tan bonitas? Eso... Y también las fagotistas, por supuesto. Eso no sé, fuera de la orquesta también. No lo sé. Quizás porque los directores son varones en general, ¿no? También hay mujeres. Lo que pasa que como pasa en todos los campos, se conoce poco de ellas, pero cada vez hay más. Y vamos, en cuanto a los intérpretes de orquesta, también empieza a haber más mujeres. Sigue habiendo orquestas en las cuales hay mucha diferencia todavía y hay muchos más hombres que mujeres, pero de manera general, vamos, y en Francia me consta que es un objetivo desde hace unos cuantos años ya, la paridad. Aquí tuvimos con nosotros a Alondra de la Parra, genial directora de orquesta mexicana, que aparte es de una belleza troublante, como dicen los franceses. Con el ensamble Gavarnie también habéis incursionado en la música de nuestro siglo. Sí. En mayo vais a presentar aquí en Francia Toxic 875, que es el título de las memorias de François Sagan, ¿no? No es exactamente las memorias de François Sagan, es un diario. Bueno, este proyecto tiene historia porque ya con el compositor argentino Alex Nante, del cual grabamos una obra que nos dedicó en 2017, en nuestro primer CD, ya hicimos esa primera incursión, digamos, pasito a pasito en la música de nuestro tiempo. Y por supuesto que nos interesa tanto el interpretar a compositores clásicos y consagrados como Johann Sebastian Bach o Mozart, pues también nos interesa darle voz a los compositores de nuestro tiempo. Entonces, Toxic es un proyecto que nace, como comentabas hace un momento, de dos ramas que se juntan. Está por una parte la literatura, porque el texto de Toxic es un diario que escribió François Sagan a los 25 años más o menos, cuando después de tener un accidente de coche que la dejó bastante tocada, y que a raíz del cual tuvo que medicarse con un sucedáneo de la morfina. Entonces acabó bastante intoxicada con este sucedáneo de la morfina. A raíz de eso escribió su diario y nosotras leímos el diario de François Sagan, nos encantó. Y a partir de ahí dijimos, sería muy interesante proponer hacer lo que se llama una commande, un encargo a una compositora que además conocemos y que también tiene una carrera espectacular. Ha estado en el IRCAM, ahora está en el Conservatorio de Ginebra, Ariadna Alsina. Y le propusimos esta colaboración y ahora pues está escribiéndonos, está en ello, una obra inspirada del diario Toxic de François Sagan para cuarteto de maderas, flauta, oboe, clarinete, fagot y actriz. O sea que esa es un poco la particularidad de este proyecto. Carmen, no olvidas tampoco la música clásica, no. Realmente. Acabas de sacar al mercado un disco en el sello Brilliant Classics sobre la música para fagot del siglo XVIII. Sí. Y los contemporáneos de Mozart y Mozart también, ¿no? Hay una sonata de Mozart para fagot. Para fagot y violonchelo. ¿No escribió un concierto también para fagot? Sí, también, un poco de la misma época además, son más o menos coetáneos. Mozart con 18 años va a escribir para un diletante que es Dürnitz, que también está en nuestro CD. Va a escribir la sonata para fagot y cello y también el concierto para fagot y orquesta que se interpreta por todas partes y sobre todo en las pruebas de orquesta. Es repertorio obligado. Y los contemporáneos encontramos a un francés, ¿no? François de Vienne. Sí, exactamente. Bueno, este disco en realidad lleva un nombre, el título nos lo impuso, digamos, la discográfica, porque nosotros queríamos titularlo La generación de los 50, un poco como un guiño también a los años 50 del siglo XX, pero la generación de los 50 en este caso del siglo XVIII, porque todos los compositores del disco nacen en la década de los 50. Entonces, yo lo que quería con esto era, pues, digamos que esto es un encargo de la discográfica de Brilliant Classics, que nos pedía este segundo CD, y tenía que articularse todo en torno a la sonata para fagot y cello de Mozart. Entonces, a partir de ahí yo dije, lo que puede ser interesante, por supuesto, que el fagot tenga un papel relevante como instrumento de cámara
y luego que todos los compositores del disco también hayan nacido, o sea, que por supuesto que beban del estilo de Mozart, del estilo clásico, pero también que compartan ese periodo, ¿no? O sea, también el nacimiento, todo esto, para dar una coherencia al proyecto. Imagino que el genio de Mozart eclipsó un poco a todos sus contemporáneos, ¿no? Yo creo, también se escucha un poco en el CD, creo yo. La música es muy interesante, yo creo que la que hemos grabado en este CD, pero la de Mozart está particularmente bien escrita, porque Mozart es una maravilla, y entonces la sensación que se tiene es que lo eclipsa desde un punto de vista sonoro, pero también de trabajo. Uno cuando está tocando, cuando está ensayando Mozart, no hace falta hacer nada, entre comillas, porque está todo muy bien escrito. Todo sale. Sí, Hay que trabajar. Por supuesto, claro. Sí. Volviendo al espectáculo Todo menos venir para acabarse, que vais a presentar en el Auditorio del Conservatorio Claude Debussy en Savigny-sur-Orge, ¿no? Lejos de París, sí. El 14 de abril precisamente. ¿Sabíais que es una fecha simbólica? Es el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España. Lo sabíamos, nos parecía importante también porque es una historia que se conoce poco quizás en Francia. Y también es un proyecto que hacemos en partenariat, que se dice ahora, o sea, se dice en Francia, o sea, en asociación con el conservatorio y con el Liceo Gaspard Monge, con el Instituto Gaspard Monge. O sea, que estamos trabajando con alumnos de entre 15 y 17 años. Y claro, lo que nos interesaba también un poco a través del arte, a través de la música y el teatro, pues hablar de este periodo histórico importante. Y digamos que el objetivo del trabajo con los alumnos es que ellos mismos, que ellos mismos les vamos a ayudar, y por eso estamos haciendo talleres con ellos, pero que ellos mismos creen una pequeña forma, como la llamamos, un pequeño espectáculo, un mini espectáculo, digamos, en torno a este periodo y, bueno, digamos, resumiendo lo que sería República, Guerra, Retirada. Digamos, es un poco... Sí. Es una pequeña trilogía de una duración pues como unos 15 minutos que estamos preparando con ellos, en la cual el protagonista absoluto es la música. Partimos de la música de las 7 canciones de Falla, y a partir de allí, de pequeños extractos de esta música, pues vamos a intentar ilustrar este recorrido de una manera también teatral. Porque el texto lo situáis en la Barcelona del 39, en pleno invierno, ¿no? Justo antes de la huida. Eso es. Antes de la derrota. ¿No? Eso digamos que es el espectáculo nuestro, y con los chavales lo que queremos trabajar es pues un poco el previo. Lo previo. Eso es. O sea, digamos que nuestro espectáculo gira en torno, parte de la Barcelona del año 39, de enero-febrero del 39. Luego trazo un recorrido del recorrido del exilio, podríamos decir, a través de la música y algunos textos, y con los alumnos que van a preceder con esa pequeña forma de 10 minutos a nuestro espectáculo, pretendemos que sea una especie de preludio histórico-musical de nuestro espectáculo. Entonces ahí está. Cientos de miles de personas atravesaron los Pirineos en el 39 huyendo de la dictadura franquista. Curiosamente, el nombre de vuestro ensemble, Gavarnie, tiene origen pirenaico, ¿no? Contanos, quizás, Ana. Sí, precisamente la idea de, como ha comentado antes Carmen, la idea de crear un grupo propio, nuestro, estaba ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que incluso antes de decidir, incluso que íbamos a dedicarnos a la música profesionalmente, porque hemos hecho teatro de pequeñas, hemos hecho muchas cosas juntas y había ya un germen ahí. Y luego cuando se empezó a materializar más la idea, ya una vez en Francia, pues digamos que pensando en qué nombre le podríamos dar, se nos ocurrió que desde luego había intercambios entre Francia y España, que teníamos conciertos allí, teníamos conciertos aquí, en fin, estábamos un poco en los dos países, y se nos ocurrió que lo mejor sería encontrar un lugar en la frontera entre los dos países que diera nombre al grupo, y así surgió Gavarnie. Gavarnie es un circo que está en los Pirineos. Sí. Un circo, recordemos que es una especie de glaciar. Sí, claro, eso es. La gente pensaba que a lo mejor es un circo. Claro, que está... Por eso no queríamos que a lo mejor la gente asociara con el circo de Gavarnie, y decíamos no exactamente un circo porque es un grupo de cámara. Claro, eso es. Y lo bonito también es que es una frontera porosa, no es una frontera administrativa, sino que es una frontera natural, con lo cual la frontera natural divide pero también une. Entonces ahí está la poética de Gavarnie. ¿Qué sentimiento os inspiran los hechos de la Guerra Civil Española, vosotras que vivís a caballo entre Francia y España? Pues yo creo que sí. Ahora te
Te dejo a ti, Ana. Yo creo que es importante no olvidar de dónde venimos, porque también es una historia que yo creo que se está repitiendo en otros países ahora en este momento. Igual que pasó en España en el año 39, está pasando ahora, pues con Siria, etc. Entonces, yo creo que es importante no olvidarlo, porque todos somos extranjeros, al fin y al cabo. En cuanto salimos de nuestra ciudad o de nuestro país, ya todos somos extranjeros. Entonces, todos somos extranjeros en potencia. Con lo cual, yo creo que los sentimientos son de humanidad, de no olvidar lo que pasó, para que es un poco manido, pero para que no se repita. Fronteras que por culpa de un bichito están resurgiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Me estabas confirmando que llegando a Francia habéis tenido que mostrar todos los papeles. Sí, realmente la cosa se complica, pero incluso antes de toda la situación de pandemia, yo diría que aquí ya se estaba produciendo, bueno, en España se estaba produciendo un nuevo reflujo de migración, no debido a una guerra, pero debido a una crisis económica que a nosotros nos pilló, digamos, de pleno, porque de justo lleno. terminábamos los estudios allá. Yo, de hecho, así es como vine a Francia, porque siendo música encontraba que no tenía, pero igual que yo, no porque la música tenga a lo mejor menos salidas de entrada que otras carreras. Conozco a mucha gente de mi entorno que haciendo otro tipo de carreras ha tenido que salir porque no tenía trabajo. Entonces, digamos que efectivamente lo que dices, hay que conocer la propia historia para saber a dónde vamos, pero además, en cierto modo, por otras causas, está produciendo lo mismo. Entonces, es doblemente interesante. Y todo esto agravado por la pandemia. ¿Cómo habéis vivido esos tiempos de confinamiento, tiempos revueltos para los músicos? Difícil porque, bueno, desde un punto de vista de práctica musical, o sea, nosotros somos como deportistas de élite en cierta manera, porque hace falta un entrenamiento cotidiano. Entonces, durante los meses duros del confinamiento, marzo-abril, fue difícil porque claro, nos daba mucha envidia ver a nuestros colegas tocando en los balcones, y mientras nosotros no podíamos hacer eso porque nuestros vecinos estaban en pie de guerra. Un poco horrible. Entonces, eso, bueno, por el chascarrillo. Y luego ahora, más concretamente, es difícil desde el punto de vista de agendas, porque claro, como decíamos antes, pues sigues trabajando, sigues para programar fechas, etcétera, pero con la incertidumbre de si se va a poder realizar, si se va a poder hacer. En España teníamos varias fechas este verano de 2020 que se anularon pues poco a poco porque no se podía viajar, y ahora en Francia estamos también un poco pues con perspectivas muy buenas, pero con la incertidumbre de si se podrá hacer o no. Sí, la situación es mejor ahora en España que en Francia, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario parece que sí, sobre todo desde el punto de vista de conciertos, porque en Francia ahora ya todo está anulado, reportado o aplazado, mejor dicho. Y en España, de momento, están manteniéndose los conciertos con el público reducido, y eso es, claro, permite también hacer nuestro trabajo realmente, porque yo no me siento... Por supuesto que podemos hacer grabaciones, la prueba es que hemos hecho discos y todo, pero nuestro trabajo yo lo entiendo con el contacto con el público, el tocar para alguien que está ahí presente. En Francia está muy... es el propio nombre de la actividad, espectacle vivant. Es un espectáculo vivo, y claro, realmente se están dando muchas... está habiendo muchas iniciativas, lógicamente, por necesidad en cuanto a streaming, muchas cuestiones de vídeo. También muchos profesionales, compañeros músicos, nos comentan aquí en Francia que, claro, en las orquestas se está haciendo de una manera muy sistemática lo del streaming, pero no estamos preparados tampoco los músicos a trabajar en vídeo. O sea, es algo muy particular. Puedes hacer un vídeo de vez en cuando, pero no estamos preparados para ese trabajo tampoco, entonces está siendo un poco improvisado, a veces, bueno, pues eso, es un poco complicado, pero bueno, saldremos. Adaptación. Al menos no os pueden imponer la máscara para tocar. No podemos tocar con máscara. Eso no. En fin, pues ya lo saben, si quieren celebrar el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, pásense por el Conservatorio Claude Debussy en Savigny-sur-Orge, no muy lejos de París, donde tendrá lugar el espectáculo de Carmen y Ana Mainer Martín. Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito y mucha suerte con estos espectáculos. Permitidme también que dé las gracias a Guillaume Le Bouvier y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy maravillosamente de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama UCL y emite desde Montevideo
Liceo allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.